Bueno, iniciaremos primero con una valoración del trabajo que se ha desarrollado. He podido revisar parte de los foros que han ido teniendo, que han ido presentando en la plataforma y también los trabajos. De alguna manera, el trabajo que se ha desarrollado llega a tener ciertas formas, ciertas profundidades y me interesa cómo en algún sentido han estado trabajando con la, no solamente con la bibliografía que hemos ido, o que se ha ido facilitando desde la universidad, sino que también se ha empezado a trabajar con otro tipo de bibliografías de apoyo que han ido solventando un poco más el trabajo que ha ido presentando cada uno de ustedes. Me han llegado a interesar bastante los trabajos de Stanislao, que ha sido muy interesante. El caso tuyo, Dante, también al momento de poder hacer una referenciación de la de construcción, considerando un autor ya alguien que le pone mucho énfasis a este punto, que es Derrida, ¿no? Que trabaja mucho relacionado a cómo poder deconstruir escenarios de pensamiento filosófico ante esferas de actuación globalizadas y cómo los pensamientos pueden ir cambiando y deconstruyéndose y que no llegan a ser acciones netamente estáticas. Es un poco interesante y se va analizando también como otros aportes, por ejemplo, también es Celia, sí, Celia López, ¿no? ¿Estás con nosotros, Celia? Creo que no se estaba escuchando ya, pero sí después podría participar también. Es una muy acción autocrítica que desarrolla ella, considerando que debemos ir más allá de la vestimenta, la comida, la música y el folclore para entrar desde no solamente una valoración estética, sino poder considerar también lo relacionado a la filosofía y a lo cultural como algo mucho más profundo y no solamente verlo como una entidad estética. A este punto es muy interesante lo que también considera Magdalena. Bueno, en este caso un poquito la citas tú, ¿no, Dante? ¿Has hecho una valoración sobre el trabajo de Magdalena? Eh, Sí, entonces, sí, esa valoración que considera Magdalena, por ejemplo, de valorar a nuestras culturas, pero toma como premisa el no destruir a la otra. La valoración no tiene que ser necesariamente una sobreposición de otra cultura, sino tiene que ser un escenario de diálogo, pero también tiene que ser de respeto, sin llegar a escenarios o contextos de sobreculturización, o que en un momento nos hablaba Sterman también sobre unas de culturas ya universales o sobreculturas, en este caso, que puedan ser mayores que otras. Entonces, ¿qué les parece si un poquito conversamos por esa etapa antes de entrar a la lógica? Hoy día vamos a hablar sobre la lógica, hacer una aproximación sobre el postulado de Sterman, para después tratar de entender también lo que tenemos como trabajo de esta semana y darle una orientación. No sé si todos han llegado a tener, por ejemplo, la bibliografía que se está recomendando, pero hay alguna bibliografía que se ha colgado en plataforma, que esto ya viene desde el sistema, que está fragmentada. Pero sí tengo también el libro completo de Sterman, La filosofía andina, que las podría facilitar. Las voy a pasar en este caso por el WhatsApp. Es un poco más densa, es cierto, es bastante muy filosófica, pero en este punto lo trataremos de desmenuzar un poquito y sacar lo más esencial. No sé, te invitaría a ti, Dante, para que podamos un poquito conversar. Me interesó lo que ponías en el foro acerca de la deconstrucción. ¿Cómo lo has ido planteando? ¿Cómo has ido abordando este punto? licenciado, colegas, antes de comenzar, que termina el tiempo, ¿verdad? Estuve conversando con algunos compañeros y tal vez se manifiesten Celia y Gaby que están acá. Quería pedirle, licenciado, un marcado favor, si no es molestia. Sí, Me Dante. comentan, y personalmente también he vivido esa situación, de que 10 preguntas en 10 minutos parecía el examen de ascenso de maestro. Súper, realmente, no sé si podría, si no es molestia,
aumentar a 15 minutos, por favor. No sé qué dicen Celia, Gaby. Por favor, quisiera que se manifieste. Licenciado, buenas noches. Hola Magdalena, ¿cómo estás? Magdalena. Buenas noches, licenciado. Lo mismo le comento que me ha sucedido. O sea, apenas estaba en la pregunta 6 y se me ha cortado y ya no he podido responder las demás preguntas. Es que mi nota está ahorita con CECIN llega a afectar también a los profesionales una nota de 80 mínimo para lograr tener luego el acceso a la maestría. Entonces, igual pedirle a su licenciado que pueda hacer un poco más de tiempo, o en caso, digamos, de que si tenga que ser siempre 10 minutos, que pueda hacer 2 intentos, tal vez. Entonces, como anteriormente lo hacían los docentes, eran 2 intentos en 10 minutos, o aumentarlo a 15 minutos y con un solo intento. Sería una sugerencia, por favor, licenciado. Ya, miren, hay una lógica de casi, la regla es 2 minutos por pregunta. Entonces, al ser 10 minutos, algo también ya había pasado. Recuerdo en esta gestión, cuando se retomaron las clases, yo había empezado con una de las maestrías, se consideró a nivel de coordinación académica el tiempo de esos 2 minutos y con 2 intentos también de las evaluaciones. Pero dijeron que posteriormente eso lo iban a ir ajustando. Estimo que debe ser parte de ese ajuste, pero voy a conversar con el responsable del programa o con coordinación también en Sucre para ver esta flexibilidad, a qué obedece esta programación, porque hay puntos en los cuales nosotros podemos ver la información interna de plataforma, pero hay en algunos que nos la bloquean. Voy a revisar este tema y bueno, yo creo que sí va a ser posible hacer el cambio. Entonces hablaré pero con Raúl, a ver qué decisiones habrían tomado, pero para justificar un poquito más sobre esta base que les digo, que dentro de la regla en educación virtual son 2 minutos por pregunta, que tendrían que llegar a ser por lo menos 20 minutos por 10 preguntas, y no los 10 con que tal vez han estado chocando. Bueno, entonces en eso yo lo tomaré en cuenta acá, anotado, para que podamos subsanar. Perfecto. Gracias, Listo, gracias, licenciado. listo, Dante. A ver, ¿qué cosa más? Si vamos a ver Bueno, algunas cositas ahora. sí, sin más. Gracias. Sin más. Ya, entonces pasaré un poquito a reflexionar, socializar. Usted, Tal vez licenciado, una cosita más sería bueno también en este momento acentuar sobre esos temitas, esos temas de las normativas. Uno es que les hice yo algún recuerdo el día sábado y el domingo en la mañana también de que tomen sus previsiones para subir sus trabajos con un tiempito de antelación, porque en semanas anteriores hemos tenido sobresaturación de plataforma y ha habido dificultades. Había personas que subían a las 11:30, por decir, pero la lentitud del programa y otros les mostraba que recién se estaba subiendo a las 12:05. Y eso acarrea problemas. En algún momento me tomé yo también la libertad de poder ver, de ampliar, pero a esta instancia ya la institución misma nos ha pedido de que todo sea con solicitud. Les pido que puedan tomar un poco de previsión al momento de subir sus trabajos, que sea un poquito más antes, para que no tengan ese problema, porque en el caso de los foros, por ejemplo, les va a permitir subir a plataforma, pero ya la plataforma no va a aperturar la casilla de calificación. Ese es un problema. Y se tiene que volver a aperturar el foro, hacer una solicitud al mismo coordinador para que vaya a ampliarse. Esto no libera de que vayamos a tener algunos problemas que son entendibles. Sin embargo, el procedimiento es ese. Si se incurre, se tiene ese problema, automáticamente hay que hacer una notita en PDF firmada, enviarla a mi persona para que la registre y luego rebotarla al coordinador para que él dé la autorización debida y nos ponemos de acuerdo en un tiempo determinado para que puedan subsanar el trabajo. Por una parte, eso. Otra es importante que consideremos temas de no solamente el cumplir por cumplir. Hay escenarios de plagio en algún momento que se han logrado identificar. Se los identifica, se los ve, copias directamente de otros trabajos o copias del internet
que a ese nivel el rector ha sido con nosotros muy enfático al mencionarnos de que se puede entender mucho la reflexión individual de cada uno, que es mucho más valorable que el hacer solamente por el tiempo una copia de internet o de cualquier libro y ponerla como un aporte en foro en las actividades. Seremos prudentes al no incurrir en ese punto, porque el procedimiento va a ir una llamada de atención que se va a desarrollar en base a un informe del docente. Posteriormente ya va a ir una sanción académica y que incluso puede llegar a una reprobación o un alejamiento. Trataremos de no llegar a ese nivel. Bueno, esas son las recomendaciones que no están de más, son a nivel académico, todos las conocen, pero veremos de no entrar a esos aspectos. Trataremos de cuidar un poco ese tema ético, más que todo. Bueno, solamente eso. Ahora sí, Dante, lo que hablábamos hace un momento. Me gustaría que hablaremos un poquito sobre esa profundización que hemos hecho. Hay trabajos, como les decía, que me han llamado un poquito la atención, el caso tuyo, el caso de Stanislao. También ha sido muy interesante el aporte que ha hecho Celia en relación a una autocrítica. Y también no sé si está con nosotros Magdalena. Bueno, que sería interesante, bueno, poder argumentar un poquito más en este punto. Ahora sí, Dante. Ya, gracias. Quisiera partir reconociendo de que, bueno, en el trabajo también hago referencia de que no existe una propiedad pura sobre el tema de qué es filosofía. Las definiciones se han ido dando de acuerdo al momento histórico, de acuerdo a la necesidad filosófica. En el trabajo hago un poquito más de hincapié en eso. Y en el foro trato de recuperar términos, incluso de Magdalena, me pareció muy interesante, términos propios de esta filosofía que se va construyendo, por ejemplo, el término de construcción, y cómo existe una reflexión y una autocrítica digna de que nosotros la trabajemos. En Occidente existe una pugna muy fuerte, y usted decía excelentemente al principio de lo que iba reflexionando, el arte se ha suprimido esa visión aristotélica y ha entrado la hermenéutica propia de la posmodernidad, ¿no? La estética, de haber, bueno, trabajado con la hermenéutica. Y entonces nosotros, ¿por qué no podríamos reflexionar sobre esos puntos, sobre esos temas? Considero que no está mal prestarse términos de otras miradas filosóficas y reutilizarlas para nuestro bien, que nos va a servir para deconstruir, no destruir. No tenemos, como cultura, no tenemos una mirada destructiva. Al contrario, nosotros nos ayudamos, nos colaboramos, y esa misma posibilidad nos hace ver la gran fortaleza que tuviésemos de construir conocimiento, potenciar el conocimiento, no cerrarnos a otros. 500 años de sometimiento, sin lugar a dudas, nos han creado muchos vacíos y complejos de inferioridad, no solo física, sino epistemológica, quisiera en este momento decir. Pero es momento de reconocernos como somos y saber que podemos construir de donde estamos. Y esa es nuestra tarea. Esa es nuestra tarea. Y nosotros, bien lo dijo Magdalena, lastimosamente no pude argumentar eso. Ella utilizó otro término muy hermoso que es prejuicio en el Al-Gadamer. Y nosotros no tenemos prejuicios dañinos. Nosotros, al revés, somos comprensivos. Y eso podría decir, licenciado, no sé, que nosotros somos una cultura en camino y recién estamos comenzando a reconocernos, y eso va a ser el principio de construir y de deconstruir. Exacto. Me llamó la atención el aporte que considerabas tú tomando en cuenta la deconstrucción, porque en el fondo de ese análisis filosófico está temas que van incluidos como la armonización, el equilibrio,
el vivir en complementariedad, el de poder trabajar formas filosóficas de concebir el entorno, pero no destruyendo. Ese término de deconstrucción es bastante profundo, ya que complementa las acciones de una cultura ante otra cultura, y no solamente nos habla, que en algún momento algunos autores citan el choque de culturas, no tanto así, sino más bien habla de una acción de enfoque de complementariedad. Y esto está muy sumado a lo que en algún momento también consideraba, en este caso Magdalena, cómo nosotros podemos ir construyendo nuestra propia filosofía de vida, pero sin destruir otros tipos de culturas. Es muy importante. Ahora, a esta acción de manera autocrítica, la considera también Celia como una valoración de que una cultura andina no solamente tiene que ser vista de manera estética de las manifestaciones culturales, sino tiene que ir profundizando más allá. Tenemos que ir solamente de una valoración occidental a una construcción interna, a una construcción de identidad, pero también de una construcción teórica reflexiva. Ahora, no siempre llevamos la par al momento de poder hablar de filosofía andina. ¿Cómo podemos nosotros construir una filosofía andina con una lupa occidental? Y esta lupa occidental es aquella que nos está dando en este momento estos términos de lógica, filosofía, forma de concebir el mundo, cuando la cultura andina como tal ha tenido otro tipo de evolución, más desarrollado en la convivencia, en la interrelación, en la acción intergeneracional del conocimiento, y no tanto así en los sofismos ni tampoco en la construcción teórica de términos determinados. Al hablar nosotros de una cultura vivencial, estamos asumiendo de que esta acción vivencial es en base a la práctica y en base a la acción que se va desarrollando de una persona con el todo. Vienen ahí a chocar, en este caso más que todo a fundamentar términos como los relacionados en la interrelacionalidad, la racionalidad. Son temas que los vamos a ir conversando el día de hoy y que no siempre llegan a tener una similitud con lo que nosotros vayamos a ver a nivel occidental. Bien, en su libro, Sterman menciona y hace referencia a una filosofía muy profunda de cómo ir identificando y cómo ir concibiendo todo lo que ha sucedido en el desarrollo filosófico occidental, pero también va haciendo permanentemente una relación en lo que va pasando en el ámbito andino. Pero aún ahí la crítica que se le tiene desde diferentes autores es cómo vas mirando una construcción andina desde un enfoque y una lupa occidental. Está en relación contestataria a un conocimiento occidental estable, está en una relación justificatoria ante un conocimiento occidental, y seguimos en este sentido, si vamos con esta orientación, justificando una existencia filosófica andina a una supraexistencia occidental. Entonces, esa es la otra crítica, por el otro lado, a Sterman, que si bien llega a tener un manejo bastante profundo de la filosofía occidental, de la lógica, de la valoración de los conocimientos, pero esta forma de proceder va siendo vista como una justificación. Entonces, al mismo tiempo que vas defendiendo el desarrollo de una filosofía andina, la vas justificando ante un procedimiento metodológico occidental. Entonces, esa es la ruptura, esa es la brecha. Necesariamente, tal vez a este nivel en diplomado no vamos a poder profundizar más adentro en las teorías filosóficas, procedimientos, la lógica como método, la lógica como ciencia, la lógica como revalidación, pero sí nos va a ayudar a entender este procedimiento de que la cultura andina tiene sus propios procedimientos de validación intelectual, que no necesariamente van a estar supeditadas a un procedimiento de validación occidental. Eso hay que considerarlo, tenerlo en cuenta,
porque si no vamos a estar al mismo tiempo de manera implícita dando valor a un procedimiento de validación metodológica del conocimiento superior. Entonces, unos dirán, ¿y cómo entonces? ¿Cuál es lo válido? ¿Qué es lo verdadero? ¿Qué es lo relevantemente verdadero? Si la construcción del conocimiento la seguimos desarrollando sobre un procedimiento de metodología de la investigación, una metodología científica, una validación de grados académicos, una acreditación, certificación de procedimientos, pero también podemos llegar a ir nosotros sobre la premisa de que somos una cultura vivencial, dando más valor a estas otras categorías experimentales, pero también estas otras categorías de valorización cultural de contextos determinados, donde encontramos un cúmulo de conocimientos en personas que forman parte de una idiosincrasia y un contexto determinado, específico. ¿A qué me refiero con esto? Dar valor a los sabios, dar valor a aquellas personas que son parte de una cultura y que son parte de la transmisión de los conocimientos, más allá de solamente ver los grados académicos. Este es un tema bastante álgido, bastante bastante criticado por diferentes puntos, diferentes escenarios, pero necesitamos ir buscando equilibrios. Y estos equilibrios van a hacer que realmente podamos nosotros ir comprendiendo de mayor y de mejor forma una filosofía andina propia, que no solamente sea visto como algo exótico, como algo estético, como algo que llama la atención solamente, sin tener una base de fundamentación filosófica, teórica, hacia nuestra propia manera de ver. Entonces, miren, hasta este punto ha sido bastante satisfactorio haber estado leyendo los trabajos de la primera semana. Hay muchos diplomantes que tienen una profundidad de interiorización de estos temas bastante ya profundos, y es importante, es interesante escucharlos. Ha sido muy, muy bueno. Por suerte, gracias, bueno, hay algo que se ha quedado con la misma universidad, es de dar el tiempo necesario para ir leyendo todos los trabajos e ir respondiendo, ir asignando también. Si anteriores veces nos pedían hasta un día martes, miércoles, cerrar ya todo completamente, ahora nos han aperturado un poquito más para ir leyendo y aportando hasta un día jueves o viernes por lo menos. Entonces, esa parte nos ayuda a conocer mucho más al grupo, apoyarles en lo que vayan a tener algunas dificultades y seguir llevando al grupo de manera equilibrada para que concluyan los módulos diversos. Bueno, dicho esto, vamos a avanzar un poquito sobre una profundidad sobre lo que es la lógica. Creo que es importante que podamos tener un acercamiento introductorio de lo que es la lógica en el pensamiento andino. Desde este punto de Sterman, les voy a facilitar el libro completo por el WhatsApp. Está fraccionado del que se ha subido a la plataforma. Y con este otro van a poder tener ya un acceso mucho más global de todo lo que tenemos. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre la lógica el día de hoy. Y después vamos a analizar un poco la actividad que tenemos este fin de semana. En el caso de que se nos vaya a cortar, por favor, el Zoom, como ya saben, vamos a volver a entrar al mismo link para que no tengamos ningún problema. Les pido, si me están siguiendo con la presentación, me la van confirmando. Sí, se logra ver. Perfecto, gracias, Dante. Bueno, ya me salió el anuncio de que estamos sin tiempo. Bueno, en este punto, veamos, por ejemplo, la unidad educativa, la unidad temática que ahora estamos viendo, estamos en la unidad temática número 2, que es esta, y que vamos a abordar el día de hoy un análisis introductorio sobre la lógica de los pueblos indígenas originarios.
Ese análisis de la lógica, para poder abordarla como tal, tenemos que identificarla primero, o cómo vamos viendo esa lógica. La lógica es un procedimiento que se utiliza a nivel occidental para la validación de conocimientos. Es decir, que mediante la lógica nosotros deberíamos tener la claridad de que algo es verdadero o no es verdadero. Tiene una relación sistémica, ordenada y principalmente causal. Y para poder entender esta lógica andina, Sterman hace una relación de qué es la lógica, cómo se trabaja a nivel occidental, pero también menciona que esta lógica no es una condicionante de lo que se trabaja a nivel de Occidente en el mundo andino. Sterman nos habla a nosotros de las propias formas de concebir la lógica desde el pensamiento andino. Y para eso nos va a hablar de términos relacionados. Por ejemplo, al hablar de la cosmología, Sterman nos habla y hace una relación con los términos que se utilizan a nivel quechua y también aymara. Nos habla, por ejemplo, si hablamos nosotros de cosmología, en una lógica andina vamos a hablar nosotros de la pachasofía. Es decir, el conocimiento más de la tierra y de todo lo que está en el mundo andino. Si nosotros vamos a hablar relacionado a la antropología, estaríamos nosotros hablando sobre la runasofía, que en este caso llegaría a ser las personas. ¿Qué es el estudio de las personas? ¿Cómo nosotros las vamos identificando y cuál es la característica que le vamos a ir a dar? Si nosotros vamos a hablar sobre la ética, Sterman dice tendría que estar relacionada a la ruanasofía. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? La ética como relación a lo que podemos nosotros hacer en un entorno determinado. Y si trabajamos desde una mirada teológica, llegaríamos a hablar de la tatasofía. Entonces, estos 4 términos que utiliza Sterman para aproximar un poco de la lógica andina, dan a entender y quieren mostrar de que no vamos a seguir una lógica determinada desde un mundo occidental, sino que también ya vamos desarrollando nuestras propias formas de concebir el mundo, considerando estos 4 aspectos desde la lengua y cómo nosotros la vamos interpretando. Ya posteriormente, este análisis de profundidad de Sterman lo va trabajando desde la misma lengua. La diferenciación del antes, después, del ahora, de la acción. Es una interiorización bastante interesante que la desarrolla para poder ir haciendo una ejemplificación de cómo a partir de la lengua se va teniendo la interpretación del todo. Es interesante la profundidad que le da y ayuda un poco más a poder entender el cómo vemos el mundo a partir de los ojos andinos. ¿Qué les provoca a ustedes esta primera presentación? ¿Qué dicen? A ver, los que están con nosotros, creo que estamos muy pocos, algunos se han ido ya anexando. A ver, está con nosotros Dante, Cristina, Celia, Wendy, Gaby. ¿Qué opinan? Hola, hola, no sé si me están siguiendo, es que se ha paralizado la imagen. No, no, para nada. Para nada. Listo, Tal Dante, vez, ¿qué opinas de este punto? ya. Tal vez reconocer de que la misma palabra filosofía no es nuestra, ¿no? Exacto. Pero la palabra, por ejemplo, la palabra reciprocidad es nuestra. Y si bien Sterman o los alemanes o los chinos van a buscar decodificar en la medida de lo posible y tal vez la reutilicen para su contexto. Y no está mal. Cuando nosotros tenemos la tentativa de construir filosofía andina, tenemos que partir reconociendo que no es nuestra palabra filosofía intraducible, pero eso no quita de que construyamos algo similar desde nuestros contenidos, desde nuestra vivencia. ¿Acaso nuestra vivencia no se puede teorizar? Claro que sí, y esa es la tarea. Tal vez
se choca un poco en el sentido, uno, como decía usted, de reconocer mucho lo occidental, pero también caemos al otro lado más fácilmente, de ser poetas. Hacemos poesía de lo andino y eso es terrible también, ¿no? Y con el Sí, respeto que se merece Grillo Fernández, Rengifo, a quienes sí. se les aprecia, pero caen un poquito en eso, caen un poquito en eso, tal vez Y más Grillo. seguimos en la folclorización de nuestra cultura y llegamos de nuevo a lo estético como una crítica del posmodernismo. Un Así, vacío, ¿no? Un vacío. un vacío. Entonces, Miren, entonces hasta acá es esta la relación que hace Sterman acerca de una lógica andina. Pero también es muy interesante lo que llega a suceder posteriormente. Por favor, les repito de nuevo, si es que ven que hay una lámina que no haya cambiado, alguna placa que siga, me puedan advertir. Nos pasa que continuamos y algunas están cerradas. Eh, Tiene la nueva placa, ¿verdad? sí, Sí, perfecto. Entonces, miren, en esta lógica de los pueblos indígenas originarios, este autor también nos habla de lo que hace un momento nosotros mencionábamos y nos dice, la lógica está utilizada desde un mundo occidental como la validación, la validez universal del pensamiento occidental. Esa validez universal está muy cuestionada considerando de que no solamente es vista desde una validez y no tiene que ser vista como una validez única hacia todos, porque las diferentes culturas han ido creciendo no pensando en un procedimiento, un desarrollo occidental, sino han tenido sus propias formas de hacerlo. Y ahí tenemos que ser bastante reales, que nuestra historia ha sido interrumpida. Esa es la palabra. En un proceso que se iba desarrollando a nivel social, que iba teniendo sus propias características, sus propias formas de organización cultural, de producción de la tierra, de estructuras sociales, ha sido interrumpida, ha sido coartada y ha sido adecuada hasta otro proceso de organización económica, política y social que han coartado el desarrollo cultural propio y han ido posteriormente adoptando aquellos otros que se han tenido en el momento de de la llegada de los españoles y las nuevas formas de adoptar la economía y la economía, la política y también la religión. Entonces, esta es la primera, la lógica. Posteriormente, en aproximaciones, para poder nosotros identificar todo lo relacionado a lo lógico, nos mencionan de que en esta aproximación, el poder encontrar un término, tanto sea quechua o aymara, homeomórficamente al griego de la lógica, no hay un término que lo acerque, no hay un término que esté propio hacia ellos. Y al no estar un término propio es muy difícil hacer la comparación. Nos habla de tres principios que la filosofía andina está refrendando y que está considerando permanentemente, que es la reciprocidad, el equilibrio y también la complementariedad. Y al considerar esos tres términos, van contradictorios a todo el trabajo y a todo el pensamiento que se tiene a nivel de la lógica, porque ¿qué nos dice la lógica? La lógica nos dice que es todo un sistema de procedimientos de validación sistemáticamente, coherentemente desarrollados, pero entonces, como les decía, un término quechua, aymara, que pueda estar rápidamente relacionado con el término griego lógica, no se llega a encontrar. Pero sí empezamos a poder identificar los principios que nos llega a dar el principio filosófico de la filosofía andina,
que están relacionadas a la reciprocidad, equilibrio y también complementariedad. Y esto en diferencia a lo que trabajamos con la lógica, que es la validación de los conocimientos, tiene más un carácter relacional, tiene un carácter causal, tiene un carácter sistémico, pero también tiene un carácter de independencia, que lo hace muy diferente a la lógica andina, que está más caracterizada, tiene más un principio elemental de reciprocidad, que nada de las cosas existen por sí solas. Incluso desde un pensamiento teológico, no se tienen, no se tiene de por sí la existencia propia de cada uno de los, tanto de la Pachamama, del dios Inti, no son solos, sino que forman parte recíproca de un todo como tal. Entonces, el poder ver una lógica específica desde un enfoque occidental hacia un enfoque de pueblos indígenas originarios y andinos resulta hasta caótico en un momento, resulta difícil de poder entenderlo en una primera diferenciación. Ahora, ¿dónde encontramos entonces relación de toda la cultura y de toda la experiencia que llegamos a tener como pueblos andinos? Tenemos información relacionada a que tendríamos mayor oportunidad de similitud con Asia Oriental. Eso nos plantea parte de la información, en este caso con las investigaciones de Sterman, de 30.000 años antes, sobre una acción migratoria por el estrecho de Bering, que en su momento era más que había más una conexión entre los dos, que había una conexión más con América, y que por ahí hubiéramos tenido una migración que culturalmente ha logrado tener mayor similitud. Este autor también nos habla que la similitud está más a nivel de lengua, pero a nivel de lengua con el japonés, por ejemplo. Entonces, esta relación cultural con una cultura occidental que no está tan relacionada a la europea, hace que también vayamos teniendo bases de diferenciación. Y de ahí que tengamos que buscar formas de identificar la filosofía andina desde esta otra génesis cultural que está un poco más relacionada a una civilización japonesa. En el trasfondo hace más referencia a este autor de poder ver un término que lo habla, la racionalidad andina. Y esta racionalidad andina se llega a basar en un aspecto denominado lo concreto. Lo concreto es parte de la cultura andina, que es aquello que se da, aquello que está y aquello que es parte de nosotros. Y esta relación de lo concreto tiene una aproximación a lo interrelacional, que les decía un momento, nada existe por sí solo. Todo se encuentra interconectado, todo se encuentra relacionado, y esto es lo que explica la forma de ver la vida y el desarrollo en nuestras propias comunidades. Pero también Sterman hace un análisis acerca de los sui generis. Los sui generis, que lo considera como algo diferente, como algo nuevo, donde entran, como les mencionaba hace un momento, los principios de vida, que son la reciprocidad, complementariedad y la corresponsabilidad. Estos tres elementos los toma en cuenta como parte de la vida real a nivel social. Si nosotros queremos entender la cultura andina, tenemos que saber manejar muy bien estos tres elementos de principios, que son la reciprocidad, la complementariedad, correspondencia, reciprocidad, que es lo que nosotros podemos hacer en base a una responsabilidad que vayamos a tener, la complementariedad, que nada en este mundo está solo, sino forma parte de un todo, y que cada una de las cosas que coexisten en esta realidad forman parte de algo, corresponden a algo, tienen una finalidad y tienen una responsabilidad sobre ese total, sobre esa totalidad.
y la corresponsabilidad en que no solamente estamos acá por una existencia mera, sino más bien tenemos una responsabilidad determinada en una sociedad, en una cultura, la cual nos hace a nosotros indispensables en toda nuestra vida y en nuestro modo de ser. Nada existe por sí mismo y toda existencia en nuestra totalidad, en nuestro mundo, tiene su porqué. Entonces, son estos 4 puntos que aborda un poco más Sterman. Seguramente aquellos que quieran profundizar un poquito más, les voy a facilitar esa información. Van a encontrar mucha información y análisis filosófico. Habla muy relacionado a términos filosóficos, a términos incluso que han sido adaptados a temas legales y jurídicos, pero que tratan de fundamentar esta existencia del mundo andino y poder verla también desde un enfoque occidental. Bueno, opiniones, provocaciones, ¿qué es lo que tiene hasta acá? No sé si me han podido seguir con los señalamientos también de las placas. Pasa que algún rato también el programa no nos obedece y estamos hablando a lo vacío, pero no sé cómo están recibiendo en este momento la transmisión de la información. Se recibe bien, licenciado. Tal vez Gracias. alguien quisiera comentar, por favor. Sí, te escuchamos. Bueno, yo vivo en los valles, ¿no? No en el piso andino occidental, diremos las alturas. Pero una colega me dijo, yo cuando he preguntado sobre qué idioma alterno voy a utilizar por ahora, utilizan, aparte del materno, muchos estudiantes han colocado chino. Qué increíble, en Oruro, chino. Bueno, primero me da su explicación, me dice chino porque como son comerciantes, entonces necesitan traducir chino. Pero el juego gramatical del chino está muy relacionado con los aymaras, ¿no? Es otro tipo de contracción. Y otro, no sé, siempre me ha parecido, bueno, esto tengo que reconocer, de que si se va a construir filosofía andina, van a ser los aymaras. Ellos ya hay aymaras muy geniales, no sé qué tendrán en su ADN. Y segundo, ¿por qué los aymaras son tan buenos en la matemática? Porque son buenos, van a torneos internacionales y ganan. Y tiene que ver con lo que dice, y dice también Sterman, considero, porque es un mundo concreto. Ellos de lo abstracto son buenísimos para concretizar. Les doy un ejemplo. No dicen tiramos un niño aymara, no dice el perro, diremos su perro se llama la Blanquita. Y ve una perra, un perro dice la Blanquita. Está concretizando lo abstracto que es perro a la Blanquita. Esa es una cualidad innata. Y creo que ese va a ser el meollo para construir filosofía y agrandarnos en su momento. Es interesante, miren lo que mencionan. Y lo que sacas a colación en este momento, y van a ver también en este módulo, de la manera como se ha ido desarrollando, nos plantean permanentemente el poder trabajar una acción reflexiva individual pegada a una base bibliográfica, teórica, pero también traspolada a una experiencia y a un ejemplo. El ejemplo que ahorita vas a dar sobre lo concreto y la manera de poder transmitir ese conocimiento en su propia lengua y el significado es todo esto, ¿no? Es lo que actualmente estamos viendo y estamos viviendo. Pero aún seguimos nosotros tratando de interpretar a través de la lengua una filosofía, una cosmovisión andina que ha llegado a ser en algún momento carente de todos estos registros literarios que podrían haber sido testigo de toda esta evolución, pero como les manifiesto también, es una evolución interrumpida. Y al ser una evolución interrumpida, seguimos teniendo nosotros, sigue una lupa occidental mirando lo andino, que podríamos ir cambiando, podríamos ir viendo la línea pura de evolución ya no la vamos a poder retomar, pero sí vamos a poder retomar un pensamiento cosmológico que vaya a darnos un mejor entendimiento de lo que es la lógica andina. Ese es el reto, esa es
Ese es el camino que actualmente necesitamos nosotros ir reidentificándonos para que no vayamos a caer en brechas aculturales, como mencionábamos en el anterior video, y lleguemos a tener por otra parte aculturizaciones, enajenaciones culturales que vayan a interrumpir nuestra propia identidad. Entonces, hasta acá es la parte introductoria que vamos a trabajar el día de hoy. Más adelante es responsabilidad de cada uno de los mismos diplomantes de ir profundizando más allá en función a las actividades que vayamos a tener. Esta información, como siempre, la vamos a ir pasando mediante plataforma y por el WhatsApp para que les pueda servir de cierta orientación. Antes de pasar a las actividades que ya tenemos para esta semana, ¿hay alguien más que quisiera participar? En este caso sí le voy a coartar ya un poquito a Dante, que hemos estado conversando de manera muy interesante. Díganme ustedes, ¿quién quisiera participar en este momento? Licenciado, buenas noches. Más que participar, yo tengo una consulta o prácticamente una duda sobre el concepto de homeomórfico. No lo comprendo muy bien el término. No sé si me podría explicar, por favor, licenciado. Homeomórfico, ¿verdad? Sí. A ver, antes de que yo aborde, ¿quién quisiera conceptualizar un poquito lo homeomórfico? ¿Alguien que quiere aportar ese término? Bueno, lo homeomórfico es un término utilizado para poder hacer una analogía filosófica entre dos aspectos que pueden ser singulares, que pueden ser iguales de forma, pero llegan a tener una diferencia interna. Sterman agarra este término para poder hacer una relación entre lo considerado, entre el término quechua, aymara, que hace una indagación sobre cómo esas dos lenguas podrían tener una relación homeomórfica con la lógica. Si la lógica, hemos dicho hace un momento, es un método, un procedimiento de validación de conocimientos que sigue una secuencia sistemática, coherente, ininterrumpida y con una relación causal, causa y efecto, este concepto como tal, Sterman no lo encuentra en la lengua quechua y aymara. No encuentra la relación causa-efecto, por ejemplo, porque Sterman menciona que la filosofía andina no solamente considera los hechos por separado y que las cosas no tienen una relación de que si sucede esto, sucede lo otro, sino que es más todo desde una manera holística, que todo tiene su porqué y lo que sucede es porque se tenía que desarrollar y respondía a un producto determinado, a algo como tal. Entonces, utiliza este término homeomórfico para ver esa relación, tanto externa como interna. Y menciona, no hay relaciones. No he podido encontrar relación con la lógica, habla en su libro. Pero sí quiero empezar a explicar la lógica andina, entonces debo partir de sus principios. Y les repito, y agarra los principios en su investigación y va hablando recién de reciprocidad, equilibrio, complementariedad, como principios de una lógica de pensamiento andino. No sé si me dejo entender, Cristina. Sí, ahora sí, licenciado, tal vez no lo he entendido al principio muy bien. Está bien. Relación que se trata de encontrar entre la lógica occidental y entre el quechua o aymara, llegando a concluir que no hay. No hay una relación. Por eso es que habíamos partido hacia un principio al inicio, el mencionar de que hay esta crítica, ¿no? Esta crítica está vista de cómo poder nosotros seguir indagando o desmembrando o encontrar ciertos elementos de acción o de procedimiento metodológico occidental para justificar una filosofía de una cultura diferente. De ahí es que hace esta otra relación de dónde más culturalmente llegamos a tener nosotros
una aproximación, y esta aproximación lo hace con este mundo occidental del Oriente, más que todo con los japoneses, partiendo también desde la parte lingüística. Entonces, trata de buscar ciertos orígenes, cierta génesis inicial a nivel cultural, para poder ver en este mundo dónde deberíamos estar nosotros más articulados. Y esos son los resultados que le llevan a esta investigación, mencionando de que por el estrecho de Bering hubiera habido una migración hace 30.000 años, la cual ha provocado un asentamiento en toda la América, y que tiene esta relación cultural más a este nivel, y que no tiene una relación tan directa a nivel europeo. Bueno, entonces hasta acá vamos a seguir teniendo seguramente más conversaciones que son muy interesantes, pero también es bueno que vayamos profundizando más allá sobre sobre esto que es muy apasionante, ¿no? Para poder leerlo y comprenderlo. En algún momento son términos y también analogías bastante filosóficas y densas, pero hay que saber leerlas mesuradamente hasta ciertos niveles. Bueno, con esto, vámonos a lo siguiente. Es lo siguiente. Tenemos para esta semana, como siempre es habitual en toda la programación metodológica de la universidad, trabajar todas las semanas actividades determinadas con su foro y su cuestionario. Las dos últimas casi no van cambiando. Todas tienen la actividad del cuestionario y del foro. Un cuestionario que vamos a ver que dura ahora 20 minutos. No lo perdemos de vista. Un foro que siempre está relacionado a la acción crítica, al análisis, al dar nuestra opinión, pero también dar un aporte sobre lo que están escribiendo los compañeros. Y unas actividades que pueden ser diferentes, en algún caso mapas conceptuales, como en este caso cuadros comparativos. Esta actividad nos plantea en esta semana hacer un cuadro comparativo. Este cuadro comparativo, que lo denomina el autor del texto 500 años de opresión, que más o menos vayamos enfocándonos desde ese punto de vista, y nos dice, realicemos un cuadro comparativo que puede tener estas características: percepciones occidentales y percepciones andinas. Pero ustedes vayan dándole la forma que ustedes crean conveniente, no es restringido. Sin embargo, sí es restringido el poder nosotros cumplir con lo siguiente. Uno, tiene que ser, el trabajo debe presentar una reflexión propia del participante. Es muy importante que lleguemos a seguir profundizando sobre ese pensamiento crítico, reflexivo. Si nosotros utilizamos alguna bibliografía adicional, que ésta sea debidamente citada, y seguimos de nuevo con la 6ª edición del APA. Les he pasado la 7ª, pero es bueno también ir viendo qué otros cambios ha ido teniendo el APA, porque a nivel investigativo al final nos vamos a regir en el último de las últimas ediciones. Los elementos bibliográficos complementarios proporcionados son una buena fuente de información, pero tampoco no se niegan otros textos que pueden ser, que son pasibles de poder ser abstraídos y que pueden utilizarlos, pero con la consigna de que estos sí tengan y se asocien a la temática abordada. Si por la rapidez nosotros no hacemos una profundización del tema sobre la percepción occidental y andina, y agarramos cualquier otra bibliografía y solamente la ponemos y no tiene relación, entonces no estaríamos cumpliendo con esta normativa. Además, nos menciona, y aquí es un poco ya más específico, no perdamos de vista los postulados de Sterman, Filosofía Andina, páginas 123-145, que justamente nos habla sobre la lógica andina. Ahí van a poder profundizar más de lo que hemos hablado un poquito el día de hoy. También nos menciona, leamos un poco sobre el ajo, la chacana,
la ruta inca de sabidurías, nos considera también estas páginas, y también leamos un poco a Ipiña. Ipiña sobre la cultura y pensamiento abstracto, discursivo en el mundo indígena, anterior a la conquista. Estudios bolivianos. Entonces ahí van a un poquito entender más a Ipiña cuando les menciono de que nosotros llegamos a tener una acción interrumpida que viene con la conquista. Cómo estaba yendo esta evolución social y cómo luego llega a ser interrumpida con este otro choque cultural que en algún momento llega a ser complementario, pero llega a ser con una característica muy central de sometimiento. Van a poder un poquito más ver este punto con Ipiña. Y por último, lo de siempre, ¿no? 2 páginas mínimo. Entonces, estas son las características del trabajo que hay que desarrollarlos. Una primera base ya le hemos dado acá con Sterman. Lean estos otros puntos adicionales y tratemos de ser bastante puntuales y ejemplificadores en el trabajo. No necesariamente ser muy ampulosos, que eso nos lleva a ambigüedades y no son muy positivas, sino seamos puntuales. Según estos autores, ¿cómo se caracteriza la percepción occidental, la percepción andina? ¿Qué diferencias encontramos con cada uno de los autores? Un autor como Sterman nos va a hablar sobre la filosofía, Lajo nos va a hablar un poco sobre ya las rutas andinas de la sabiduría, cómo poder desarrollar, cómo se estaba desarrollando la sabiduría en nuestros pueblos, e Ipiña, qué es lo que pasó hasta antes de la conquista. Entonces, como que ahí tenemos 3 elementos que podemos identificar muy bien como diferenciaciones entre lo occidental y lo andino, a partir de estos 3 autores. Pueden identificar un punto específico con Sterman, otro punto con Lajo, otro punto con Ipiña, y ya tendríamos algo. Entonces, no trataremos de mucho ahondar, sino de ser más concretos sobre lo que podemos encontrar a este punto y lo que podemos dar como aporte. Lo siguiente. En el foro, ¿qué nos piden en el foro? En el foro nos pide realizar tareas. Estas tareas contempladas en 3 partes. La primera, leer la lógica andina. Entonces, miren, aquí ya vamos a, comúnmente, como quien dice, matar 2 pájaros de un solo tiro. Esta misma referencia que nos hace para el foro de la lectura de Sterman es la misma referencia que vamos a leer para la primera actividad. Entonces, si tenemos la primera actividad clara, en el foro ya la vamos a tener un poco ya más analizada e incluso comparadamente hablando con los 2 autores. Y este foro, bueno, va a fluir nomás ya de manera casi automática. Ubicamos la plataforma en la segunda tarea que nos está planteando, en la tarea B. Ingresamos a la plataforma y pasamos a la tercera tarea, que es ver en el foro debates realizar una reflexión sucinta sobre la actualidad del pensamiento, de los principios lógicos de la filosofía andina. Entonces sería este el aporte en el foro. Una reflexión sobre la actualidad del pensamiento de los principios lógicos de la filosofía andina. Entonces están casi correlacionados. Vamos a leer un poquito de Sterman para la primera actividad, la vamos a analizar y la vamos a ver cómo esto actualmente se está dando. Está relacionado, ¿no? Pero sí nos va a ayudar en el foro a ser bastante más críticos al momento de dar nuestra opinión. Seguro estoy de que vamos a tener participaciones muy enriquecedoras como las que hemos ido teniendo en la primera semana. Y bueno, como se han debido dar cuenta, en la primera semana vamos identificando algunas participaciones faltantes en el foro, en las actividades,
Y bueno, no sé si es una cualidad o un defecto, pero prefiero llamarles a cada uno y decir qué es lo que ha sucedido. Ha pasado en este periodo con 3, 4 personas, con diferentes experiencias, diferentes compromisos que han llegado a tener, pero por lo menos hemos ido subsanando con ese seguimiento. Por lo demás, ha sido una participación bastante equilibrada, con mucho análisis, mucha profundidad, que es loable de poder decirlo en este momento. Bueno, son esas actividades. Hemos tenido una parte introductoria sobre la lógica, hablando un poquito de Sterman. El resto ya es parte de la responsabilidad de cada uno de los diplomantes. Si alguien quiere decir algo más a este punto o no, habríamos concluido esta actividad síncrona. Bueno, creo que no tenemos más aportes hasta acá. Muy interesante haber conversado con ustedes. Sigan con la actividad académica. Vamos arrancando bien esta segunda semana. Nos daremos un tiempito para hacer esta actividad académica. Sé que muchos están con muchas responsabilidades en sus actividades laborales, educativas. Pero bueno, si nos prometemos un poquito más en esto de lo académico, llega a ser siempre satisfactorio. Espero que hayamos dilucidado diferentes cuestionantes o inquietudes que tenían hasta ahora. Ya por lo demás, van a ir encontrando respuesta en los libros que hemos ido mencionando hace un momento como parte de las actividades.